Muy buenos días para todos. Hoy nos encontramos de nuevo con nuestros coloquios espirituales para pensar en grande, para pensar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, en la gran noticia que es el mismo para el mundo y en la noticia extraordinaria que Él nos ha dejado en estas páginas que ahora comentamos con muchísimo gusto. Como lo hemos anunciado, para el día de hoy vamos a reflexionar sobre la bienaventuranza cuarta y sobre la quinta. Y por supuesto que ese es nuestro texto de base, esa es nuestra lectura del día. Pero comencemos poniéndonos, por favor, muy piadosamente en las manos del Señor, para que a unos y a otros, a ustedes y a mí, nos dé la gracia que se necesita para vivir bien este momento, para cumplir con nuestra función de penetrar a fondo los misterios que Él nos revela y para asimilarlos profundamente en nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y estamos seguros que vives esta promesa con el mismo entusiasmo con que nosotros pensamos en ella. Sabemos que estás siempre atento a los caminos de tu iglesia y que la conduces sabia y prudentemente. Ayúdanos, por favor, a penetrar en los misterios de tu voluntad y haz que contemplándote a ti, el único que merece ser siempre contemplado, nosotros nos llenemos de fortaleza, de luz y de paz. Tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues nuestro texto de hoy es el de las bienaventuranzas. Como les dije hace un par de programas cuando hicimos la introducción y la bienaventuranza de la pobreza, tenían ustedes la tarea de aprendérselas de memoria. La cuarta bienaventuranza dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y la quinta dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando tratamos de entrar en el sentido profundo de las bienaventuranzas, siempre nos encontramos con el rostro de Cristo, porque es Él como quien hace su propio retrato en estas bienaventuranzas evangélicas y lo hace no caprichosamente, sino para que nosotros tengamos un modelo que imitar, pero además un modelo que veremos tan humano, aunque es tan divino, que de verdad es el modelo que hace crecer nuestra condición humana. En Cristo somos más personas y en el camino de las bienaventuranzas nos encontramos juntos para crecer de verdad. Al mirar la primera bienaventuranza, es verdad que muchas veces crecer con Cristo y crecer en Cristo es crecer de para abajo, es crecer en humildad. Pero al mirar las bienaventuranzas también nos damos cuenta que aunque crezcamos cuando descendemos, aunque crezcamos cuando nos hacemos servidores, cuando reconocemos a Cristo, en ese preciso camino es donde se encuentra la verdadera felicidad. Hablé de evangelio hace un momento, pues esa es la gran noticia. De esto solo queda un riesgo, digámoslo así, y es aprender a ser felices con la alegría de Cristo nuestro Señor. Así que, sin más preámbulos, a la cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bien, ¿qué es la justicia? La definición clásica que quizá todos nosotros conocemos y manejamos, palabras más, palabras menos, es justicia, es darle a cada uno lo que le corresponde. Y creo que podríamos estar de acuerdo básicamente, si no fuera porque esa definición es tan horizontal o se puede entender de una manera tan supremamente antropocéntrica, es decir, centrada en nosotros mismos, que olvidemos que Dios también es sujeto y que Dios también tiene, digámoslo, derechos.
y tiene el derecho de ser amado, alabado, adorado, glorificado sobre todas las cosas, sobre todas las posturas ideológicas, sobre todos los afectos, sobre todas las posesiones. Si miramos que Dios también tiene un derecho, la justicia consiste, para nosotros que tenemos fe, en darle a Dios lo que a Dios le corresponde. El Señor Jesucristo es un maestro en eso, lo enseñó cuando con ocasión del impuesto les dijo a sus discípulos, bueno, ahí está la moneda, vayan a darle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Pues por supuesto que aquí nosotros no vamos a hacer muchas distinciones, pero no más, pasando la página de las bienaventuranzas, estamos hablando de Mateo 5, 3 a 10, pasando la página, el capítulo 6 de San Mateo comienza de esta manera extraordinaria, hablándonos de cuáles son las obras de justicia. Cuidaos, dice el Señor, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres. Y a continuación habla de tres actitudes, de tres fuentes de acción principales: el ayuno, la oración y la limosna. Cuando nosotros queremos saber qué es la justicia en la Biblia, pues primero que todo es un tema tan amplio y tan vasto dentro de todo el conjunto de la divina revelación, que tendríamos mucho de qué conversar, pero lo podríamos sintetizar en estas tres actitudes, que son ciertamente un esquema judío, un esquema que aunque no viene pues puesto de esa forma tan práctica y clara como lo pone Jesús, de todas maneras está ya en el Antiguo Testamento, y que además corresponde a una de las luchas más interesantes de los profetas. Recuerden, por favor, cómo la mayoría de los profetas, sobre todo los clásicos, lo que hicieron fue llamar a la gente al amor de Dios, al cumplimiento del primer mandamiento. Y precisamente para eso, recordemos por ejemplo a Amós, a quien ahora estamos siguiendo en la Sagrada Liturgia, pidieron, recordándolos a todos, pidieron una religión sincera. Vean, las obras de justicia, el ayuno, la oración, la limosna, se pueden legislar. Ustedes tienen que hacer ayuno el miércoles de ceniza y el viernes santo. Se pueden ordenar, ustedes tienen que rezar esto a tales horas. Se pueden de pronto también proponer, denle tal porción de su ingreso a los pobres. Sí, pero la cosa interesante es que cuando se dice, bueno, esto es como el mínimo, mucha gente se contenta con el mínimo, pero además se contenta con un mínimo al que le tratan de sacar rebajas. Que hoy es domingo, pero es que si no trabajo en esto, entonces, que es que debo dar de caridad, pero la caridad comienza por casa. No tengo. Y las cosas con Dios o son sinceras y profundas o son mentira. Y lo que en una religiosidad superficial como la que muchos profetas contrarrestaron o trataron de corregir en el Antiguo Testamento, tanto como en nuestros días, en esas religiones superficiales que a veces manejamos los seres humanos, nosotros hacemos las cosas por cumplir. Por ejemplo, ayuno el miércoles de ceniza y el viernes santo. Y ni siquiera se preguntan en qué consiste ese ayuno. Que es que el ayuno es dejar de fumar. Pero atención, es que hay una cosa y otras cosas. Que limosnas, yo siempre doy mucho. Y va uno a ver y dan moneditas de lo que sobra. Se olvidan de la viudita pobre del Evangelio, propuesta como modelo de limosna. Dio de lo que le hacía falta para vivir. Y así sucesivamente. Nuestro Señor Jesucristo, en estas tres obras de justicia que presenta en el capítulo 6 de Mateo, repite prácticamente como estribillo: cuídense de practicar su justicia delante de los hombres, porque ya recibieron su paga.
ustedes enciérrense en su cuarto para orar. Si van a dar limosnas, que no sepa su mano izquierda lo que hace su derecha. Y cuando vayan a orar, no busquen los lugares en donde todo el mundo los esté viendo. En últimas, nada de lo que es propio de esta justicia que nuestro Señor Jesucristo quiere que practiquemos es externo o puede ser objeto de medidas humanas. Y creo que es fácil ya que demos un paso sereno y sencillo a definir la justicia como santidad. Entre otras cosas, este es el vocabulario más preciso sobre la justicia en la Biblia, porque cuando le preguntemos a San Pablo en qué consiste la justicia, nos va a decir que la justicia es el estado del ser humano antes del pecado original. Y entonces las obras de justicia son aquellas que nos deberían conducir a ese estado lejano del pecado en el que nosotros recuperáramos o por lo menos tendiéramos hacia la recuperación de lo que se pierde o de lo que se perdió con el pecado. La justicia es la santidad. La justicia es la santidad y volveremos un poco sobre eso, pero nos interesa ahora captar que la bienaventuranza está supremamente bien construida para que nosotros veamos que son dichosos, son bienaventurados los que tienen ganas de ser santos. Es decir, dichosos ustedes, dichosos si tienen deseo sincero, deseo vehemente, digámoslo, apasionamiento, quisiera uno decir, por la santidad. Hambre y sed son experiencias que exigen satisfacción. Como el hambre y la sed aquí son de santidad o de justicia, lo que nos hace felices a nosotros, según esta bienaventuranza, es estar todos los días deseando ser santos. Al final, el Señor nos lo va a recordar como Él es santo. Esa es una frase del Levítico, pero viene traída otra vez aquí por nuestro Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña. Hambre y sed de ser justos, hambre y sed de justicia es tener deseos sinceros, acuciantes, deseos eficaces de ser santos. Y entonces podemos seguir usando el esquema que nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 6 nos ha propuesto, ayuno, oración y limosna, pero no necesitamos esquematizar el llamado a la santidad o nuestro deseo de santidad. De hecho, en un corazón bien evangelizado, las tres cosas pueden darse simultáneamente, el ayuno, la oración y la limosna. Entendamos por ayuno todo lo que tiene que ver con nuestro camino de perfección en Cristo, no por nosotros mismos. El ayuno verdadero que hay que conservar cuando se trata de ayuno de alimentos y hay que ponerle sentido sin caer en farisaísmos, pero tampoco sin tener conciencias laxas, manguianchas, pues ese ayuno consiste sobre todo en la mortificación de todo aquello que sabemos que nos hace daño en el camino hacia Dios. Entonces, ¿cuál es el ayuno más agradable a Dios? Primero que todo, el ayuno más agradable a Dios es aquel en que nosotros nos corregimos, nosotros mismos, no a los otros, en el que nosotros nos corregimos de nuestros defectos, poniendo acciones contrarias a lo que son a veces nuestros apetitos fundamentales. Ese es el ayuno más perfecto. El ayuno, esa actitud que nos lleva a la santidad y que todos los días hay que practicar, se llama mortificación. Por ejemplo, nos mortificamos un poco de un poquito más de sueño por las mañanas para cumplirle al Señor nuestros horarios, que comienzan siempre por la oración. Primero Dios, para todos, laicos, religiosos, sacerdotes, primero Dios. Nos mortificamos un poco en el alimento corporal,
No solamente porque no podemos andar comiendo manjares y dándonos banquetes todos los días, sino sobre todo porque nosotros sabemos que nos hacemos daño si estamos siempre cayendo una y otra vez en la tentación de la gula. A la larga, nuestro organismo lo va a resentir y lo va a cobrar. Nos mortificamos durante el día un poco de reaccionar de acuerdo con nuestros instintos. Siempre hay iras, siempre hay motivos para estar más o menos atentos a las necesidades de los demás. En fin, de eso nos mortificamos. Nos mortificamos de esos deseos que a veces brotan con poco estímulo ante una imagen, ante una persona que pasa y que nos hacen desviar del camino de nuestra vocación, sea el matrimonio, sea el celibato consagrado. Eso es mortificación. Y todos los días la necesitamos, todos los días. Los santos han descubierto que no es solo de eso, sino también de imponerse uno ciertas mortificaciones que además de no dejarlo caer a uno, lo hacen crecer. ¿Queda para ustedes esa reflexión? Porque todo lo que a veces constituye una privación porque nos mortificamos de ello, por ejemplo el alimento, debería, para ser agradable a Dios, como dije hace un momento, volverse donativo para los demás. La oración. Cuando de vez en cuando trata uno de animar una almita a la perfección, uno pregunta, ¿usted ama a Dios sobre todas las cosas? ¿Usted cumple el primer mandamiento? La respuesta casi espontánea de todo el mundo es sí. Y entonces la buena pregunta casi siempre es decirles, ¿y cómo? ¿Cómo ama a Dios sobre todas las cosas? Mucha gente cae en la cuenta que deben orar un poquito cada día, pero la sorpresa más grande es cuando uno pregunta a alguien que parece muy espiritual, muy cultivado, ¿y usted cómo ora? Y la mayor parte de las respuestas son o sustitutos de la oración, ¿no? Que es que yo me echo la bendición por la mañana y salgo. ¿Y qué más? ¿No? Por la noche rezo un Padre Nuestro y una Ave María. ¿Y qué más? Bueno, ¿y Dios todo el día se quedó esperando un poco su respuesta? Y otros que están afiliados a ciertos grupos no hacen una oración en la que escuchen realmente al Señor, sino repiten las cosas que su grupo siempre repite. La oración verdadera es esta que nuestro Señor Jesucristo prevé se haga en el silencio propio, interior, pero también en el silencio exterior del ambiente que uno, como el cuarto que se cierra, en fin. La oración se nutre mucho de lo que el ayuno o la mortificación entrena. Nos entrenamos un poco en no depender de las cosas y eso de una manera prodigiosa nos dispone para un horario o para abrirnos unos espacios de oración mucho más sustanciales y mucho más bonitos. Para todos es difícil encontrar en el día un horario, incluso para muchos sacerdotes por su peculiar ministerio que a veces exige la atención pastoral desde tempranísimo. Para todos es difícil encontrar el horario de la oración. No es que porque uno sea casado o soltero tiene más dificultades o más facilidades. A todos nos toca buscar ese ratico que es solo de Dios, que lo dedicamos únicamente a Él y en el que intercambiamos amor con Él, amor. Yo recomiendo mucho que los que viven cerca de los templos parroquiales pasen por lo menos 5 minutos al día, 5 largos minutos, 5 minutos enteros mínimo de visita al Santísimo Sacramento, de hablar de corazón a corazón con Jesús sacramentado. Y la limosna. Cuando en labios de nuestro Señor Jesucristo se oye de limosna, no se refiere a limosnas que uno da a causas, a instituciones, ni siquiera a la iglesia. Esos son ofrendas que son
otro tipo de deberes, son deberes cultuales que todos tenemos. Aquí se habla clara y explícitamente de lo que les damos a los pobres. Así que no hay escapatoria. La santidad que nosotros buscamos con hambre y con sed tiene una dimensión que hoy en día llaman social y que puede estar muy bien llamada de esa manera, pero que es la construcción de una comunidad en la que se viven los valores de Cristo Jesús el Señor. Cuando nosotros damos con amor de lo que tenemos, nosotros no humillamos al otro, sino que lo involucramos en nuestro afecto y lo hacemos crecer. Mejor dicho, crecemos juntos. En el acto de dar algo a una persona, los dos crecemos, como lo veremos en la siguiente bienaventuranza. Pues bien, esto que se dice de manera tan rápida tiene que ver con una bienaventuranza que espero que nos haya abierto a todos nosotros caminos extraordinarios de búsqueda. En últimas, fíjense que se trata de un deseo profundo del corazón que nos hace felices. Es el deseo de ser santos, el deseo diario, permanente, de querer agradar a Dios. Cuando traté de mirar, preparando estas palabras para ustedes, el hambre y la sed de Jesús, encontré la frase perfecta en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús les enseña a todos: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Mi alimento. De tal manera que el hambre y la sed nuestras tienen que ser las de hacer la voluntad de Dios. Por favor, como con todas las bienaventuranzas, empápense de esta. Déjense penetrar profundamente por el hambre y la sed de la justicia, por el deseo fundamental, exigente, claro, profundo de ser santos, que se note en sus palabras, en las maneras como hablan, en sus gestos, en su presencia, que quieren ser santos. Fíjense cómo aquí quedarían echados por tierra tantos valores mundanos, como estas modas torpes en las que nuestro cuerpo ni siquiera dice que quiere ser santo, como esas maneras de hablar vulgares en las que se sazonan las conversaciones con groserías que se ponen también de moda. En fin, hambre y sed que se noten de ser santos. Una palabra sobre la quinta bienaventuranza no solo nos completa esto que acabamos de decir, sino que nos pone en un camino muy, muy bonito. Quinta bienaventuranza. Dichosos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si hay una bienaventuranza que retrata a nuestro Señor Jesucristo, digamos, en toda su plenitud, es esta. ¿Qué fue lo que sintió la gente sencilla? Los que se amontonaban para escucharlo, los que lo hicieron subir un día a una barca para que él pudiera hablar con cierta libertad. ¿Qué fue lo que vio la gente? Vio a un hombre, primero normal. Ni ustedes ni yo seguimos gente rara. Primero que todo a alguien muy, muy normal. Pero en segundo lugar, vieron a alguien con esto que nosotros ahora llamamos misericordia y que podríamos definir como definen los diccionarios, pero que si no miramos en Jesús, no vamos ni siquiera remotamente a entender de qué se trata. En Jesús, las actitudes misericordiosas lo hacen estar bien entre los pobres, entre los que sufren, entre los enfermos. Pero atención, que también fue criticado por meterse con los pobres ricos. Acuérdense cómo lo criticaron por ir a comer a la casa de Mateo, o cómo le dijeron comilón y borracho por participar de banquetes. En fin, que la misericordia de Jesús no es una actitud política ni politizante
que instrumentaliza a los pobres para hacerlos bandera de ciertas afirmaciones o para ganar votos o para ganar aplausos, ni dentro ni fuera de las instituciones. Es decir, Jesús es misericordioso como el Padre Celestial es misericordioso. Entonces sí, tenemos que tratar de entender qué es la misericordia. La misericordia, etimológicamente incluso, es tener el corazón puesto en la miseria ajena. Así de sencillo, misericordia es tener mi corazón puesto en la miseria ajena. Y las miserias son aquellas cosas que, económicas o no, nos hacen a nosotros un poco degradados. Las miserias son situaciones humanas que requieren solución inmediata en vistas de la dignidad misma de las personas que son hijas de Dios. Solo entiende de misericordia el que entiende cómo fue creado el ser humano. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Los hizo su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza los creó. Hombre y mujer los creó. El misericordioso, primero que todo, no necesita una gran lección para entender que es la humanidad de los hombres y las mujeres la que tiene delante de los ojos y que es la dignidad igual a esa del proyecto original, la dignidad que dan la imagen y semejanza de Dios en nosotros, hombre y mujer, en nosotros, lo que hay que rescatar. Entonces ya aquí capta uno claramente qué era lo que andaba nuestro Señor distribuyendo por el mundo en su trayectoria terrena. Iba haciendo sentir a todo el mundo que Dios está cerca, que Dios repara, que Dios completa, que Dios anima, que Dios suple en cada necesidad, en cada cosa que degrada a las personas, todo aquello que hace falta. El misericordioso, como Jesús o como el Padre Celestial, el misericordioso no humilla al otro cuando va a hacer misericordia. Es decir, la misericordia de la bienaventuranza es la de Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo tiene la capacidad de entender, de ver la necesidad del otro antes de que el otro venga humillándose a contarla. De vez en cuando nuestro Señor permite, por ejemplo, que el leproso se acerque y diga, bueno, estoy enfermo, que el pobre diga, tengo esta necesidad. Pero si ustedes miran el Evangelio con atención, Él sale al paso, Él busca al que está sufriendo. A Él no tienen que decirle, vea, allí hay algo, también acepta que se lo digan. Pero a Él las personas le interesan sinceramente, no como proyecto, repito, ni político ni eclesiástico. A Jesús le interesa a la gente y le interesa en silencio. A Él la gente lo descubre en esa actitud, pero Él descubre las pobrezas de las personas. Es decir, las pobrezas, las cosas que los degradan, que los hacen decaer de su dignidad original, y Él va en búsqueda de ellos para resolver en la medida de lo posible y, por supuesto, con su actuar divino humano, todas las circunstancias. Un día hablaremos, quizá aquí mismo, de las obras de misericordia, que es otro capítulo extraordinario que se abre de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina cristiana, pero aquí tienen su cabida todas. ¿Cuál es la alegría profunda de los misericordiosos? Ahí lo dice. Dichosos los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. En el fondo,
El misericordioso, el que vive en esta bienaventuranza, como deberíamos los verdaderos discípulos de Jesús tratar de vivirla todos los días, en el fondo, el misericordioso se reconoce miserable. Yo, miserable. Y yo necesito esta misericordia también. Yo no negocio la misericordia. Yo soy capaz de ver las promesas de Jesús en el Evangelio. Es decir, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Si tratas con misericordia, también serás tratado con misericordia. De la medida que uséis con los otros, así la usarán con vosotros. Es decir, por supuesto que tenemos los ojos abiertos y sabemos que una de las promesas más frecuentes de nuestro Señor Jesucristo, que no hace tantas promesas porque Él es la promesa del Padre, es que el misericordioso, que el que tiene caridad con los demás, vive también los frutos de esa caridad y recibe Él mismo los frutos de su acción buena. Pero más allá de todo eso, nosotros no hacemos la misericordia por negocio. La hacemos y la alegría es que tendremos misericordia. No por el negocio, no porque la intercambiamos, yo voy a hacer esto para obtener aquello, no, sino porque el Señor sabe cuáles son nuestras verdaderas miserias, a veces ocultas a nuestros ojos. Y Él viene en ayuda de nuestra debilidad para concedernos siempre lo que nos conviene. Saber nosotros mismos que somos pequeños, que somos frágiles, que somos pobres, son la primera, la segunda y la tercera bienaventuranzas, ¿no? Saber eso. Pero ahora en la bienaventuranza número 5, en la de la misericordia, entonces captamos por qué el Señor quería que nosotros aprendiéramos esas actitudes, sobre todo las de la pobreza evangélica. El Señor quiere que nosotros miremos simplemente la verdad de nuestro ser. Es que nosotros somos del mismo barro de Adán, frágiles y pecadores, caedizos, y allí está nuestra miseria fundamental. Muchas personas andan por el mundo ahora, que se pone de moda por algunas ideologías, exhibiendo sus miserias. Pero además de esas que se exhiben, son muchas otras las que se arrastran. Y a veces las personas que señalan a los que exhiben sus misericordias, hasta en desfiles, esos tienen más fragilidades y más situaciones vergonzosas que arrastran por dentro. De tal manera que esta misericordia también mete, como las palabras del Señor, una espada de doble filo hasta el fondo nuestro y nos llama a vivir con mucha prudencia y con mucha fe el momento presente. A nosotros nos toca dejarnos tocar por la misericordia infinita de Dios. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nos queda entonces por decir a propósito de la misericordia que la misericordia se vuelve como un mundo en el cual nosotros ingresamos por la puerta de nuestras propias miserias. Y precisamente por eso podemos comprender a los demás. Cuando uno no es capaz de distinguir cuáles son las necesidades de los que lo rodean o de la sociedad en la que vive, o tiene que hacer de eso postura política, es decir, exhibirlo ante noticieros y ante comités de evaluación, cuando uno tiene que comenzar a hacer eso, atención, que en el fondo no ha reconocido su propia necesidad, la necesidad profunda que tiene de Dios y de su infinita misericordia. Así que dichosos ustedes los misericordiosos, porque también han comprendido que necesitan misericordia y porque precisamente porque son conscientes de sus fragilidades y miserias, están siempre dóciles delante de los demás. ¿Se acuerdan de la tercera bienaventuranza?
están siempre en esa actitud de serenidad frente a los otros, comprendiendo siempre que ustedes son más frágiles y pecadores que esos que parecen tan desbaratados a veces, ¿no? A veces inclusive tan lejanos de Dios. Pero si miráramos, si Dios nos diera por un momento la luz de los ojos interiores para ver nuestra propia miseria, caeríamos frente a esos y nos daríamos cuenta que todos somos objeto de la misericordia divina. Lo dirá San Pablo después con una frase que no se borra nunca de nuestras memorias. Dios permitió que todos quedaran encerrados bajo el pecado, no porque lo quiso, no porque lo buscó, se lo buscaron ellos con sus libertades, pero lo permitió para poder tener misericordia de todos. No se imaginan cuánta alegría descubrir uno un día cuando nuestro Señor le propone también en ambiente de la vocación de San Mateo a su gente que no necesitan médico los sanos sino los enfermos, y yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. No se imaginan qué alegría el día que uno comprende por fin que uno es ese enfermo por quien tal médico ha venido a la tierra, que uno es ese enfermo sobre el que este médico deposita su mirada y su amor, y que uno es ese pobre pecador por el que Jesús dio su vida. Entiende entonces uno la exclamación del pregón pascual, también propia de los santos desde la antigüedad clásica de la Iglesia. Oh feliz culpa que mereció tal Redentor. La misericordia es un mundo, la misericordia es un ambiente propio de cada cristiano en el que nos metemos sin hacer aspavientos, compartiendo todo lo que somos, todo lo que tenemos, pero sobre todo descubriendo la necesidad ajena sin permitir que el otro se humille delante de nosotros contándonosla, así sea soledad, abandono, incomprensión o pobreza material, falta de los bienes necesarios, ¿sí? Y todos los días de la vida habrá ocasión para practicar esa misericordia. Si me lo permiten, una tarea. Y la tarea es, por lo menos una obra de misericordia todos los días conscientemente. Todos los días, aficionarnos. Cuando conocíamos las tropas scout, ellos nos contagiaban de su entusiasmo por la buena obra diaria, una buena obra diaria. Nosotros católicos, nosotros que queremos llevar la fe de Cristo bien marcada en nuestra alma, aficionémonos a una obra de misericordia, al menos todos los días, conscientemente, que no me acueste yo tranquilo si no he hecho algunas obras de misericordia, en secreto, sin exhibirme, sino así como lo pide y lo manda el Señor. Pues mis queridos hermanos, quisiera que ahora si tienen alguna pregunta para hacerme en estos minutos que quedan y quisieran mandarla por este medio, pues yo sé que las personas que nos están ayudando a hacer bien esta transmisión, pues me la van a retransmitir las preguntas. Mientras tanto, si la tienen, si quieren hacerla, no es necesario, quisiera ofrecerles una pequeña síntesis de algo que nos sirve mucho. Hay dos clases de santidad, pensando en la cuarta bienaventuranza, hay dos clases de santidad que se pueden distinguir muy bien entre los que parece que aspiran a la santidad. Llamémoslas una santidad objetiva y una santidad subjetiva. Por objetivo entendamos aquello que es de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que la Iglesia nos propone y nos enseña,
y por subjetivo entendamos aquello que nace de adentro. Lo normal es que la objetiva y la subjetiva coincidan, pero me parece muy importante que ustedes sepan que siempre en la Iglesia hay el peligro de que ciertas espiritualidades subjetivas, es decir, de los sentimientos de las personas, terminen ofuscando la santidad objetiva. La santidad objetiva es Cristo como cabeza de la Iglesia, es la Iglesia como comunidad de los creyentes en Cristo, y es la gracia del Espíritu Santo que se derrama de la cabeza a los miembros, que se comunica encarnando el amor trinitario en nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, como lo encarnó en la cabeza el día de la Anunciación, y es entonces todo el conjunto de las enseñanzas del Evangelio, todo el conjunto, no lo que me gusta. La espiritualidad o la santidad subjetiva es esa que dice, tal día a las 3 de la tarde tengo que hacer este ejercicio porque si no lo hago no se salva el mundo. Y atención, de pronto hay que hacer ese ejercicio, pero cuidado, que no es por no hacerlo que no se va a salvar el mundo. Espiritualidad subjetiva es esa que se pone más en un grupo que en la iglesia. La iglesia solo tiene una estructura que ustedes conocen y que viene de la Biblia, y son las diócesis, es decir, la iglesia universal y las iglesias particulares en las que en las parroquias se vive de la esencia de la fe. Entonces, cuidado, todo movimiento, todo grupo, toda espiritualidad que los aleje de la parroquia es un grupo, movimiento o espiritualidad que no ama el cuerpo de Cristo. Es una espiritualidad subjetiva. Normalmente los van a distinguir porque tienen sus propias oraciones, su propia manera de hacer las cosas, a veces hasta su manera de ir a misa distinta de la de todos los demás, y les dicen que esa es la forma perfecta, como si el obispo no pudiera determinar las cosas por su función como sucesor de los apóstoles, o si los sacerdotes no tuvieran fe porque no hacen ciertos pases mágicos que ellos hacen en sus grupos. Tienen como iniciativas que dejan mal, inclusive a ciertos consagrados porque no los hacen. En fin, esos son grupos y espiritualidades que cultivan una santidad subjetiva que muchas veces termina, lamentablemente, en una cantidad de mentiras impresionantes, ¿no? Gente que reza y reza y reza y reza y paga salarios de hambre, por ejemplo. Ah, pero es que yo no tengo más, es que yo no puedo más, es que... Sí, disculpas, disculpas, disculpas. Las espiritualidades subjetivas siempre tienen eso, que son incoherentes. Y cuando no construyen sus parroquias, cuando no dan vocaciones a la iglesia, sino que todo lo cultivan para ellos, cuando se atreven a pedir plata de sus miembros para enriquecer allí o para pagar sueldos ellos, entonces allí hay algo que denunciar y hay una cosa que reorientar en el camino de la verdadera santidad. La santidad objetiva es esta de las bienaventuranzas, que aunque nos toque profundamente el corazón, es decir, aunque sea profundamente subjetiva, de todas maneras nos lleva por un camino que es camino de verdad, de amor en Cristo, que la Santísima Virgen ya recorrió, que los apóstoles recorrieron y los santos en la Iglesia han recorrido. Así pues, con esto terminamos por hoy nuestra enseñanza sobre las bienaventuranzas cuarta y quinta. Espero de todo corazón que les ayude mucho en su reflexión, y como se trata de que volvamos todo esto coloquios de amor con nuestro Señor Jesucristo, conversación de amor, les pido por favor que cuando terminemos la transmisión, ustedes mismos en el silencio de su habitación o del lugar donde están escuchando esta intervención, hablen con el Señor y le planteen su necesidad tanto de tener
y experimentar hambre y sed de santidad, hambre y sed de justicia, como de entrar en el mundo de la misericordia. Con palabras que podrían parecerse, si ustedes lo desean, a estas. Señor Jesucristo, en quien todos vieron en tu momento palabras de amor. Señor Jesucristo, en quien todos encontraron un corazón comprensivo y generoso. Por favor, mírame hoy a mí, que estoy meditando en las bienaventuranzas evangélicas, y concédeme tener hambre de lo que tienes tú, hambre del cumplimiento de la voluntad del Padre, y que siga tus caminos, que llevan siempre a ayudar a todos los hermanos, que por lo tanto, Señor, pueda yo captar y comprender la profundidad del Evangelio a partir de estas enseñanzas con las cuales quieres que edifiquemos tu reino de amor. Amén. Recuerden lo que les dije al final de la semana pasada. Los coloquios muchas veces se pueden hacer primero a la Santísima Virgen pidiéndole estas gracias y terminando con un Ave María, después a nuestro Señor Jesucristo y terminar con un alma de Cristo santifícame, y luego al Padre Celestial y terminando con un Padre Nuestro. Tenemos una pregunta que no se refiere directamente a las bienaventuranzas, pero que nos ubica dentro del camino de lo que estuvimos reflexionando en este encuentro. ¿Cómo actuar frente a esos grupos con espiritualidades subjetivas? Bueno, primero que todo, nuestra actuación ha de ser la de una infinita caridad, la de una gran comprensión. Hay que tratar de descubrir claramente dónde hay estructuras que de verdad edifican a la iglesia y dónde no. Porque fíjense que hay unos grupos que van constituyéndose como iglesias paralelas, ¿verdad? Entonces la gente, en vez de vivir su vida en la parroquia, comienza a vivirla en un salón. Y en vez de ir a las actividades que programa el párroco, entonces comienza a ir a las actividades del grupo. Muchas personas han encontrado esto porque en las parroquias no hay una oferta clara de espiritualidad. Y entonces lo primero que tenemos que tener es gran comprensión, ciertamente, mucha caridad y una capacidad de análisis muy grande. Poco a poco hay que mostrarle a la gente cosas que son extrañas y a partir de las cosas que son extrañas tratar de hacer que eviten situaciones de conflicto con la verdadera fe. Sobre todo, cuando hay graves incoherencias entre lo que se dice creer y lo que realmente se hace, es muy importante denunciarlo. Porque si la religión, es decir, si nuestra práctica religiosa, si nuestra vida de piedad no lleva a construir un mundo nuevo, un mundo real, es decir, donde los pobres sean menos pobres, donde los enfermos estén menos solitos, donde los ancianos no sean maltratados ni abandonados, donde los niños y los jóvenes sean educados en la verdadera fe, si no hay ese compromiso, no hay verdadero seguimiento de Cristo. Para muchos es fácil, me da mucha pena decirlo, pero denunciar el tema del dinero. Si es grupo que sostiene a su dirigente o que sostiene a sus dirigentes por medio de ofrendas que ya entonces no se dan en su parroquia, que ya no se vuelven el diezmo personal que cada uno de nosotros tiene obligación de ofrendar cada año al Señor, entonces cuidado, porque lo siguiente es volverse una secta, ¿sí? Aunque sea católica. Pero lo siguiente es comenzar a hacer sus propios colegios, sus propias iglesias donde van todos, de pronto sus propios seminarios y de pronto
y se van volviendo una iglesia paralela, que tiene sus fieles, aunque vivan en una parroquia y se van para allá. Primero, caridad, y segundo, capacidad de denuncia dentro de la caridad. Y por supuesto para ustedes, seguirse formando. Lo mejor que hay para uno no caer en espiritualidades vacías es esto que estamos haciendo, de formarnos. Bien, vamos a recibir otra pregunta. A propósito de la misericordia, ¿cómo responder a los hermanos separados que dicen que solo la fe basta para salvarse y no contemplan las obras con el prójimo? Es una pregunta muy difícil por la intervención aquí de los hermanos separados. Vean, la experiencia de la salvación es una experiencia de encontrar a Cristo. La fe, tal y como la predica el Nuevo Testamento, no es una cosa de por fuera que viene, sino algo que nace en el corazón por la evangelización. Me permito recordarles las frases de Romanos 10, 9 a 10 y luego 14 a 17. En esos versículos, Romanos 10, 9, 10, se saltan un poquito, 14 a 17, en síntesis se dice que la fe viene del oído. Esa es una frase de la Biblia. La fe viene del oído. ¡Qué prodigio! De esto que estamos haciendo. Y la experiencia de la fe, cuando se puede asimilar en el corazón y decir, Jesús resucitó, y yo lo puedo proclamar, es el Señor, es la experiencia de la salvación. Pero por supuesto que cuando Pablo predica esto, nunca abandona la dimensión caritativa de esta primera experiencia. Entonces me parece que a los hermanos que a veces no quieren entender estas cosas, hay que decirles que no se les olvide que para leer a Pablo en su contexto, es decir, para no leerlo como un sectario, tienen que leer también la historia de los Hechos de los Apóstoles y ver cómo Pablo se comprometió con verdaderas obras, es decir, fue misionero, y qué misionero, pero también promovió, por lo menos que veamos en los Hechos, 2 grandes colectas en todo el mundo en favor de los pobres de Jerusalén, que siempre andaban oprimidos y entre peleas que no tenían ni siquiera ellos la culpa de que estuvieran dándose encima de ellos. Y en la carta segunda, la carta primera, pero sobre todo en la segunda a los Corintios, abre un capítulo grandote sobre esa colecta y dice cómo se hace. En fin, cuando uno no quiere ver las cosas con claridad, uno mismo se enceguece, pero es evidente del mismo Pablo que nos propone que la salvación viene de la fe, la justificación sobre todo viene de la fe, y que es una experiencia fundamental, real. Es imposible sacar eso de su contexto, que son también esas obras de misericordia. Ahora, cuando uno quiere hacer selecciones de la Biblia, no lee la Biblia en el verdadero espíritu cristiano. Y habría que recordar también todo lo que dice el apóstol Santiago. Ustedes se conocen o pueden recordar, si no lo tienen de memoria rápidamente, esta frase de Santiago: pruébame tu fe sin obras, que yo por mis obras te probaré mi fe. Entonces, digamos que este conflicto ya existía en los orígenes de la iglesia y la palabra de Dios da testimonio de eso. No hay una fe sin obras, y si las obras son hechas sin fe, tampoco funciona. Así que espero que con eso quede algo interesante para todos ustedes. Yo les agradezco esas preguntas, pero sobre todo el haber estado aquí. Les insisto, por favor, en que hagan de esta experiencia el alimento de lo que sigue. Lo primero son
coloquios, es decir, encuentros de amor, de diálogo en la oración con Jesús. ¿Cómo te veo yo a ti, Señor, en la cuarta bienaventuranza? ¿Cómo te veo yo a ti en la quinta? ¿Qué aprendo de ti? ¿Y qué gracias te pido para yo también vivir el espíritu de esta bienaventuranza, de la cuarta o de la quinta? ¿Sí? Vayan a hacer ese momento de oración. Y luego la tarea real. Esto será todo verdaderamente útil si no solo se queda como una ilustración de nuestras mentes, sino que de verdad se vuelve encuentro personal con el Señor y se lleva a la práctica, se lleva a la vida. Pongámonos de tarea, practicar todas, pero especialmente la cuarta y la quinta bienaventuranzas, hasta dentro de 8 días, cuando espero que nos volvamos a encontrar. Espero que por la longitud de la intervención no se cansen ustedes. También les ruego, porque podría ser que esto les sirva a muchas personas en su camino de formación espiritual, que la primera, la segunda y esta charla las difundan un poquito, ustedes que tienen más capacidades técnicas de las que tengo yo. Gracias a nuestros colaboradores, en un rato estará esta charla también en la página de YouTube llamada EDAP Facatativá, así que ese es un enlace más fácil de retransmitir por todos lados, y ayudémonos unos a otros. Con estas catequesis para adultos estamos tratando de completar nuestra formación cristiana, que seguramente ya es mucha, pero de completarla y de hacerla como base de una personalidad que queremos profundamente cristiana. El Señor los acompañe y los bendiga, que la Santísima Virgen, con su ternura y con su presencia, nos anime en estos caminos de salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.